2 hijas, la mayor tiene 14 y la menor 12. Tengo 2 hijas adolescentes de 15 y 13 años. Una de 33 años, Melody, otra de 26 y la más chica de 16 años. Tengo una hija que tiene 19 años. Y a cargo 3 nietos, hijos del segundo hijo varón. 3 hijos varones, 35, 32 y el más chico 25 de mi segunda pareja. Sí, trabajo, soy diseñadora gráfica. Hace 20 años trabajo en una obra social, hace 9 años me vine a vivir a Necochea de nuevo, estaba en Buenos Aires para tener una nena. A veces hago remis según el tiempo disponible. Están conmigo los 365 días del año. Yo mantuve mi trabajo, pedí un traslado en el trabajo y yo me hice cargo absolutamente del hogar durante los primeros 2 años. Mis padres prácticamente te decían que una mujer sola no podía estar, que porque no me buscaba un hombre bueno. Revendo productos, tengo otros trabajos temporarios por horas, lo que salga. Separada desde el año 2012 con una denuncia por violencia de género. Hace 14 meses, mi hija con 5 años, después de una situación muy violenta, me dijo que nos vayamos y nos fuimos literalmente con lo opuesto. El papá de mis hijas no responde, así que sinceramente me hago cargo yo sola, no hago como puedo. Y bueno, a partir de ahí tuve que empezar de cero y él no me pasó nunca cuota alimentaria. No alcanza. Mi hijo no me pasa nada. El padre se fue a vivir a Entre Ríos y nunca más volvió. Lo fuimos a buscar a los 15 años para que participe de la fiesta de 15. Lloró toda la fiesta, pero nunca pasó una cuota alimentaria. Por cortarme la luz, teniendo mis hijas chiquitas, no llegando a pagar una boleta que en ese entonces valía 150 pesos y que me dijeran, yo no voy a mantener tus lujos, a mí me mató. Dije, no era para mí, era para sus hijas. Aunque yo trabajaba de noche cuando ellos dormían, de día era llevarlos al colegio, traerlos, hacer la comida, atender la casa. Aún así, demostrando que el progenitor tenía fondos suficientes. 1/5 de lo que gasta él en una habitación de hotel por día, de cuota alimentaria para mi nena. Siempre también hay algún familiar que ayuda, ¿no? Sí, tuve que pedir plata prestada, eventualmente alguna amiga. Pedirle a nuestros familiares, ¿no? Y después devolverla, ¿no? Porque vos pedís plata prestada y después cuando cobrás decís, hoy tengo que devolver esto. Me ha costado también aceptar el que me den porque sé que después no quieren que les devuelven justamente por ser mamá y papá. Estoy criando 3 chicos que no puedo disfrutar como abuela, tener que ponerles límites, que yo ya me había olvidado porque mis hijos son todos grandes. La crianza no la hace una madre sola. Hay cosas que te marcan para toda la vida. Tener un hijo o una hija es una apuesta de amor, pero también tiene un costo. Ahora, ese costo se puede medir. El índice crianza se suma a las mediciones del INDEC para facilitar la planificación de la vida familiar y el cuidado de los más chicos. Es un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a tener un hogar, alimentar, educar, vestir y cuidar niñas, niños y adolescentes. El índice permite informar a jueces, abogados y organismos que trabajan con infancias y juventudes para que se cumplan sus derechos. También es útil para distribuir los gastos de crianza de forma más igualitaria, especialmente en los procesos de separación de las parejas. Trasciende edades, clases, nivel cultural, económico, socioeconómico. Toda madre habla de sus hijos con mucho orgullo, ¿no? Pero yo la verdad que estoy muy orgullosa de ella. Tengo a Valentín que le encanta bailar. Están hoy fuertes y se ha hecho un gran equipo. Y aquellas que la reciben siempre es un monto ínfimo que no se vincula con lo que realmente se necesita para la subsistencia. Porque ya tienen un padre ausente, mamá ausente no van a tener. Los cuidados son centrales en nuestra economía. Conocer su valor nos permite avanzar hacia una sociedad más justa. Hoy por hoy lo que necesito es justicia, nada más. No necesito nada que no me corresponda. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En esta tarde, esta jornada prevista sobre índice crianza, es una actividad organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales, la Dirección Nacional de Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación y UNICEF. Como habrán podido ver en el chat, hemos compartido con ustedes un enlace para que puedan acceder a un formulario y así acreditar su participación
en este encuentro. Vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del instituto, en donde vamos a cargar material relativo a esta jornada. La semana próxima también vamos a cargar ahí el video de este encuentro, y donde también van a poder descargar un certificado de participación de este encuentro. Antes de comenzar, comentarles que se encuentra disponible el chat para que hagan aportes, preguntas. Sobre el final también vamos a abrir la posibilidad de que puedan abrir sus micrófonos y dialogar de alguna manera con las expositoras de esta jornada, que son Sol Prieto, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, y Carolina Aulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina. Ahora bien, vamos a dar comienzo a las exposiciones. Va a comenzar entonces Carolina Aulicino con su exposición acerca de la cuota alimentaria, un derecho de niñas, niños y adolescentes. Bueno, muchas gracias, Camilo, por la introducción. Gracias a todas y todos por estar acá. Veo que hay además de como 100 personas conectadas. La verdad que para nosotros es un placer poder tener este espacio, y un agradecimiento también especial al Instituto de Estudios Judiciales por brindarnos esta oportunidad de compartir con ustedes esta herramienta que es el índice crianza, y la importancia además que esto tiene para nosotros desde el punto de vista de UNICEF, en tanto derecho de las niñas y los niños, y cómo también incide en el ejercicio de otros derechos y en la posibilidad de garantizar una vida digna para estos chicos y chicas. Tenemos una presentación para compartir con ustedes. Enseguida. Ahí está. Perfecto. Bueno, como les contaba, la idea era conversar un poco sobre por qué la cuota alimentaria se enmarca dentro de los derechos que tienen todas las niñas y niños, cuál es la situación que atraviesa la infancia hoy y cuál es esa situación en especial en los hogares monomarentales, ¿no? Estos hogares liderados por mujeres que tienen que hacerse cargo tanto del cuidado como de la generación de ingresos solas con los niños y niñas. Y cuál es la situación en términos de acceso y desafíos que estamos viendo en términos de la cuota alimentaria. Ustedes conocen perfectamente, y no es necesario que uno aquí lo aclare, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado de la historia, y que establece todos los derechos a los cuales niñas y niños tienen o deben tener acceso. La Convención, desde la mirada también que queríamos compartirles, entendemos que implica un cambio de paradigma en dos grandes sentidos para la niñez y la adolescencia. Por un lado, porque transforma la mirada que existe sobre la infancia, este pasaje de la doctrina de la situación irregular, donde los niños eran considerados menores, que dependiendo del caso eran objetos del control y de la represión, o de la compasión y la beneficencia, a sujetos de derechos. Y cómo la Convención establece el rol clave que tienen las familias en la garantía de estos derechos, pero también en el Estado, como quien tiene la responsabilidad primordial y el garante último de que estos derechos efectivamente se ejerzan. Pero la Convención también redefine esta relación entre Estado e infancia. Por un lado, porque todos los niños y niñas se transforman en sujetos de política y en ciudadanos, por lo que son hoy, y no en esta mirada que muchas veces incluso se mantiene en el imaginario de el niño como un potencial futuro adulto, y cómo asegurar que ese futuro adulto se inserte en la sociedad y sea productivo. Los niños tienen derechos por lo que son hoy. Y además pone en discusión este límite entre lo privado y lo público, ¿no? Esta idea de que lo que pasa al interior de las familias es algo exclusivamente del ámbito privado de las familias, digamos, que el rol de los padres en esa crianza, y esta mirada desde la Convención de decir, bueno, los chicos tienen una serie de derechos, no son una propiedad de los adultos, no son una propiedad de las familias, hay una responsabilidad parental, y esa responsabilidad se tiene que dar en el marco de ciertos derechos que están establecidos. Y un artículo en particular que nos parecía interesante con respecto a la cuota alimentaria de la Convención tiene que ver con el artículo 27, que establece el derecho de los niños y niñas a un nivel de vida digno y la responsabilidad primordial que tienen los padres o las personas que estén encargadas de su cuidado de brindar las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo. Y en esta tarea el Estado tiene una responsabilidad, por un lado, a través de la política pública, de poder garantizar que las familias tengan efectivamente acceso
a los bienes y servicios que necesitan para que los chicos y chicas tengan una vida digna, pero también a tomar las medidas que sean necesarias para asegurar, y menciona específicamente, el pago de la cuota alimentaria o la pensión alimenticia. Entonces, es un derecho, el derecho a la cuota alimentaria es un derecho del niño, y desde UNICEF siempre buscamos resaltar esto de que más allá de la situación familiar o lo que esté pasando a nivel de la disolución del vínculo de pareja, hay algo que tiene el foco en la niñez, y es ese niño o esa niña tiene derecho a recibir lo que requiere para su desarrollo pleno. Ahora, más allá de los avances que ha habido en términos de la sanción y el establecimiento de los derechos del niño, ¿cuál es la situación de la niñez y la adolescencia hoy? Y para compartir con ustedes un breve pantallazo, ¿no? Sabemos que Argentina todavía enfrenta niveles de pobreza infantil monetaria muy elevados. Esto es, cuántos niños viven en hogares donde no alcanzan los ingresos para cubrir una canasta básica de bienes, la línea azul por encima, o una canasta básica alimentaria, digamos lo más esencial, que tiene que ver con los niveles de pobreza extrema. De los últimos 40 años, Argentina no ha logrado perforar ese piso en torno al 30% de pobreza infantil, es decir, nunca logramos tener menos de alrededor de un 30% de niños y niñas viviendo en la pobreza monetaria. O sea, la pobreza infantil es un desafío estructural y que está muy atado, como se ve, a la fluctuación de la macroeconomía, ¿no? Aumenta fuertemente en las recesiones y se reducen las expansiones, pero nunca logrando perforar ese piso del 30%. Hoy la pobreza infantil afecta alrededor de 7 millones de chicas y chicos, 1,7 millones aproximadamente viven en situaciones de pobreza extrema. Detrás de este, digamos, de este promedio, de este número, se esconden un montón de situaciones que son muy dispares, ¿no? Sabemos que una chica o un chico tiene muchas más probabilidades de vivir en la pobreza si vive en hogares donde quien lidera es una persona que tiene menos de 25 años, en aquellos hogares liderados por mujeres, por trabajadores o trabajadoras informales o desocupadas, los niños y niñas que viven en barrios populares, asentamientos. La condición de empleo es algo que es un determinante muy fuerte de la pobreza infantil. Hoy sabemos que 9 de cada 10 chicos y chicas que viven en pobreza viven en hogares donde al menos una de las personas tiene un empleo. El problema es cuál es la calidad de este empleo. En los casos, uno puede ver ahí, a modo de ejemplo, que en los casos donde hay un asalariado informal, las tasas de pobreza infantil son más de 20 puntos por encima del promedio. Pero incluso en casos donde el asalariado la persona de referencia tiene un empleo asalariado formal, que uno esperaría que sea el sector más protegido, se ve que todavía hay niveles de pobreza infantil que son considerables. Ahora, los chicos y chicas no son solamente pobres por falta de dinero, ¿no? Para una niña o un niño, ser pobre también implica la vulneración de otros derechos, implica no ir a la escuela, implica vivir en una casa que no tiene acceso al agua o a la electricidad, o que vive cerca de un basural, o no tener acceso a la salud. Esta mirada de pobreza no monetaria, que venimos también siguiendo desde UNICEF, nos muestra que hay un 43% de los chicos y chicas que se encuentran privados en el ejercicio de al menos un derecho, uno de estos derechos. A diferencia de lo que vimos antes con la pobreza monetaria, la pobreza no monetaria muestra una tendencia sostenida de descenso, si bien uno podría también indagar sobre la velocidad de ese descenso, pero muestra una tendencia paulatinamente a la reducción. ¿Y qué pasa cuando miramos las dos dimensiones de manera combinada, ¿no? Si uno toma hacia la izquierda del cuadro aquellos niños y niñas que enfrentan sea niveles de pobreza monetaria o sea privaciones en el ejercicio de algunos de esos derechos, esta situación alcanza a 2 de cada 3 niñas y niños. Dicho de otra manera, solo un 32% de los chicos y chicas no son pobres de ninguna de estas maneras o dimensiones. Y en el otro extremo, a aquellos niños y niñas que enfrentan ambas privaciones de manera simultánea, es decir, en sus hogares la plata no alcanza y además se encuentran privados en el ejercicio de algún derecho, es decir, además viven en un hogar que está cerca de un basural o que no tiene agua o no van a la escuela. El 31% de los chicos y chicas, casi 4 millones, experimentan privaciones en ambas dimensiones. Este es quizás el núcleo más duro de la pobreza infantil. Y esto, digamos, se traduce o se puede ver también de distintas maneras. Nosotros desde UNICEF, desde el inicio de la pandemia, venimos realizando una serie de encuestas a hogares con niños y niñas y adolescentes para poder ir dando seguimiento a cómo está la situación de la niñez y adolescencia
y observamos varias cuestiones que están por detrás, digamos, de estos números generales de pobreza. Cuando uno le pregunta a los hogares, un 41% de los hogares te dicen que no les alcanza la plata para llegar a fin de mes, digamos, para cubrir sus gastos mensuales, sus gastos corrientes. Incluso en los hogares con jefe ocupado registrado, o sea, con trabajo formal, un 25% está indicando que los ingresos no les alcanzan para llegar a fin de mes. Y esto se traduce en distintas estrategias y que tienen que desplegar los hogares, que van desde aumentar el endeudamiento, ¿no? Un 29% de los hogares que tienen que pedir un préstamo, tienen que pedir un fiado para poder comprar alimentos, hogares que directamente dejan de comprar algún alimento por no tener dinero, un 41%. Y en las situaciones más extremas, hogares que se empiezan a saltear comidas, ¿no? Hay 1 millón de chicos y chicas que saltean al menos una comida diaria, sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. Y además lo que observamos desde el año pasado hasta este fue un aumento en los adultos que se saltean una comida que, como sabemos, muchas veces es una estrategia, la primera estrategia a la que se recurre antes de tener que restringir el consumo de alimentos por parte de los niños y las niñas. Y también situaciones donde se modifica la variedad de los alimentos. No para entrar en detalle, pero vemos que los hogares reportan estar consumiendo menos carne, menos frutas y verduras, y por el contrario aumentar el consumo de aquellos alimentos más baratos como fideos, harinas o pan. Todo esto se da además en un contexto donde la protección social está llegando, ¿no? Existe toda una serie de políticas de protección social que hoy llegan a más de la mitad de los hogares con niños y niñas reciben alguna de estas transferencias. Y sabemos que sin estas transferencias las tasas de pobreza serían mucho más altas, que las tasas de pobreza extrema serían de 10 puntos por encima de lo que son ahora. O sea, los programas de transferencias sociales están ayudando a mitigar y a controlar la situación, pero no son suficientes como para sacar a los hogares con niños y niñas de la pobreza, pese a su importancia en evitar situaciones aún más problemáticas. Ahora, ¿cuál es la situación con los hogares monomarentales? Como decíamos, estos hogares liderados por mujeres sin otra persona adulta. Sabemos que hay 1.600.000 hogares monomarentales en el país, donde viven 3 millones de chicos y chicas, es decir, 1/4 de los niños y niñas de todo el país residen en estos hogares, y que son hogares que tienen tasas de pobreza infantil que están 10 puntos por encima del promedio de los hogares. O sea, se ven afectados en mucho mayor medida por la pobreza. Cuando uno observa las variables que veníamos viendo antes con respecto al acceso a ingresos, el endeudamiento, vemos que en todos los casos los hogares monomarentales enfrentan situaciones más problemáticas, ¿no? Están endeudados en mayor medida, los niveles de endeudamiento son mayores en esos hogares, tienen que recurrir en mayor medida a estrategias como dejar de comprar alimentos por falta de dinero, enfrentan niveles casi 5 puntos por encima de casos en los que los niños se tienen que saltear comidas por falta de ingresos, y en más de la mitad de los casos no logran con sus ingresos mensuales cubrir los gastos corrientes. Es decir, es una situación que sabemos que es aún más problemática en términos de los ingresos. Muchos de los relatos del video nos lo mostraban recién, y otros que tendremos, que también dejamos acá a disposición de madres que consultamos de parte de UNICEF, indican esto, ¿no? Las mujeres trabajan, las posibilidades de acceso a esos empleos que tienen muchas veces los llevan a empleos informales o empleos temporales o de menos horas, con los ingresos no alcanzan, y entonces tienen que hacer malabares, ¿no? Y eso también impacta en su salud mental, en las condiciones de vida de los chicos y chicas, mucho más allá de los ingresos, ¿no? En un montón de dimensiones. ¿Cuál es la situación entonces con respecto a la cuota alimentaria? Desde octubre del 2021 nosotros venimos midiendo en esta encuesta el acceso de las mujeres que viven en hogares donde el padre no encuentra conviviendo con los niños y niñas, por lo que deberían estar recibiendo la cuota alimentaria, y se mantiene de manera consistente, y de hecho aumenta en la última medición, que más de la mitad de estos hogares no reciben la cuota alimentaria. Un 67% cuando indican que la reciben, pero la reciben de manera irregular, ¿no? Un mes sí, 2 meses no, un porcentaje este mes, otro porcentaje 3 meses después. Es decir, hay un conjunto de hogares que atraviesa además niveles socioeconómicos, que atraviesa además distintos tipos de situaciones, donde el principal motivo que además se destaca cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué no se está recibiendo la cuota alimentaria?
las mujeres consultadas indican que tiene que ver con temas de una falta de relación con el padre o una mala relación del padre, sea con ellas o sea con los hijos e hijas, y solo en un 14% indicaron que el motivo era que el padre no tiene trabajo o no tiene ingresos para hacer frente a la cuota alimentaria. Y como veíamos, un niño o una niña que debería contar con la cuota alimentaria y no la tiene el doble de probabilidades de vivir en pobreza que un chico que sí la cobra. Entonces, todo esto tiene muchos efectos en términos de pobreza infantil. Esto era un poco lo que veíamos antes. Dentro de las mujeres que no reciben el dinero de la cuota alimentaria, si bien los valores son mayores dentro de quienes están en el quintil 1, vemos que es una problemática que atraviesa todos los estratos sociales y que también tiene porcentajes elevados, incluso en los niveles de mayores ingresos. Esto era un poco, digamos, de nuestro lado la idea de compartir cuál es la situación, pero también quizás el mensaje principal tenía que ver con poner el foco sobre los niños y las niñas, ¿no? La cuota alimentaria es un derecho de las niñas y los niños, y cuando ese derecho no se cumple, estos chicos y chicas se enfrentan a situaciones muchísimo más graves de pobreza infantil, se enfrentan a mayores situaciones de vulneración de derechos, y por eso desde UNICEF también venimos trabajando junto al Ministerio de Economía, es lo que ahora va a compartir Sol, el poder acercar esta herramienta que es el índice crianza como un aporte más en estas posibilidades de que las familias puedan acceder y los niños y niñas puedan acceder a este derecho que es la cuota alimentaria. Así que muchas gracias y quedo a disposición, va a estar el PowerPoint a disposición y también estamos después para preguntas y comentarios. Muy bien, ahora para la segunda exposición acerca del índice crianza, vamos a escuchar a Sol Prieto, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Camilo, muchísimas gracias al Instituto y bueno, y obviamente y a UNICEF y a la Corte por abrirnos esta posibilidad de acercar esta herramienta de primera mano con toda la predisposición para colaborar y dejar, digamos, abierta nuestra colaboración desde acá, desde la dirección, para lo que necesiten, consultas, datos, etcétera. Les dejo ya, antes de arrancar, les dejo una página que creamos ahora recientemente desde acá, desde el Ministerio de Economía, donde pueden encontrar, el video que vieron recién, que fue el video de presentación del índice crianza, la última publicación del INDEC de la canasta de crianza, 2 publicaciones de las canastas de Tucumán y de Chaco, que son provincias que trabajaron en sus propias canastas, gran parte de todos los fallos que pudimos conseguir, de los 20 que salieron desde que se publicó la primera canasta en julio, y los documentos metodológicos. Creo que está, y algunos proyectos para mejora del cumplimiento de la cuota alimentaria, tanto a nivel provincial como nacional, ¿sí? Todo eso lo pueden encontrar allí y y nuestra idea es seguir subiendo en esa web todo lo que vaya surgiendo sobre el índice crianza que consideremos relevante. Entonces este área, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, es un área que se creó en diciembre del 2019, estuvo a cargo de Mercedes de Alessandro, y luego a cargo mío, yo trabajaba con ella acá como coordinadora, y es un área que se creó justamente porque es relevante, o con la convicción de que es relevante imprimir el enfoque de género en toda la política económica, porque en Argentina, esto seguramente ya todas y todos lo saben, si vemos lo que ocurre en el decil de menores ingresos de la población, o decil 1, vamos a ver que 7 de cada 10 personas son mujeres, y si observamos el decil de mayores ingresos, o decil 10, vamos a ver que 7 de cada 10 personas son varones. Esa particular configuración de la distribución de la riqueza no es una casualidad, sino que tiene que ver con una desigualdad de género que organiza a toda la economía, y esto se debe a la forma en la cual se distribuyen, en particular, las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, ¿no? En nuestro país, las mujeres destinan 6 horas y media en promedio a las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, y por lo tanto tienen menos oportunidades para
participar del mercado de trabajo y por lo tanto tienen menores ingresos, y eso se traduce en esta particular distribución de la riqueza de la que hablamos, ¿no? Pero esta desigualdad se profundiza justamente debido a dos vectores, ¿no? El primero tiene que ver con el cuidado de niños y niñas. De hecho, ahora cuando les voy a mostrar ese promedio de 6 horas y media, cómo se distribuye entre los distintos formatos de hogar, si vive un niño, si viven dos, si vive 0, etcétera. Y además se profundiza en el caso de los hogares llamados monomarentales, que son hogares que están a cargo de una sola persona adulta, que es una mujer, en los que viven niños, niñas y adolescentes. ¿De cuántos hogares estamos hablando en la Argentina cuando hablamos de hogares monomarentales? Bueno, acá se los muestro. Ay, esperen, a ver. Ahí está. Estamos hablando de 1 millón, más de 1 millón en realidad, 600.000 hogares en nuestro país. Esto constituye el 11,7% del total de hogares y constituye 1 de cada 4 hogares con niños y niñas en la Argentina, ¿sí? Es monomarental. Decimos monomarental porque justamente en el 90% de los casos esta persona adulta que está a cargo es justamente una mujer, ¿no? Y en estos hogares monomarentales donde viven 1,5 millones, o más, en realidad que son más de 1,5 millones en nuestro país, viven más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes, con lo cual estamos hablando de un segmento de la población que es muy importante, y decíamos que las desigualdades pesan más y la vida es más difícil porque son hogares donde justamente hay una sola persona adulta que está a cargo de, por un lado, todo lo que es conseguir los bienes, los insumos, los recursos, los servicios para justamente sostener económicamente ese hogar, y por otro lado, esta misma persona está a cargo de las tareas de cuidado de manera en general exclusiva, ¿no? Entonces, acá si miramos cómo se distribuyen, de hecho, estas horas de cuidado, justamente lo que vamos a notar es que en ese promedio de 6 horas y media, incide mucho la presencia o no de niños y niñas en el hogar. De modo que cuando tenemos entonces 0 niños y niñas en el hogar, es decir, en los hogares sin personas menores de 13 años, estas horas para las mujeres son 4 horas y 20, ¿sí? De todos modos ven que casi duplica las horas que dedican los varones, pero digo, aún así son muchas menos que el promedio, y es menos también que los hogares donde ya tenemos un niño o niña. Ya cuando tenemos un niño o niña, lo que se observa es que justamente este promedio se va a 7 horas 40, y cuando tenemos 2 niños y niñas en el hogar, ya el promedio de horas destinadas a las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, ¿sí? Fuerte hincapié en no remuneradas, se nos va a más de 10 horas diarias, 10 horas y 11 minutos. Esto es, no hace falta que se los diga, más que una jornada laboral, ¿no? Y esto, digamos, decimos que la vida es más difícil, tienen un promedio de ingresos 20% inferior que el resto de los hogares, tienen, como decía recién Carolina, una mayor probabilidad los niños en hogares monomarentales de caer en la pobreza que los niños que no viven en hogares monomarentales, y esto se debe a que justamente, como lo mostraba Carolina antes, en 3 de cada 5 hogares monomarentales, esto igual lo podemos actualizar con los datos de ahora, digamos que dan ligeramente más altos en el 2023, 3 de cada 5 no perciben, esto es de acuerdo a los datos del 2022, la obligación alimentaria en tiempo y forma, ¿no? Esto se debe, hay una composición donde entonces el 51% justamente no recibieron nada, no reciben nada en concepto de cuota alimentaria. La pregunta que hizo justamente la encuesta rápida de UNICEF a cargo del equipo de Carolina es, ¿usted recibió dinero en concepto de cuota de obligación alimentaria en los últimos 6 meses, ¿verdad? Es así, ¿no? Y bueno, más del 50%, entonces 51 responden que no, y hay un 12% restante que recibe alimentos o recibe sumas de manera esporádica y de acuerdo al criterio que le parezca más adecuado al progenitor, digamos. No es una obligación, digamos, literalmente, ¿no? Entonces, debido a estas dificultades, las mujeres que están a cargo de hogares monomarentales ven que salen al mercado de trabajo con mucha más frecuencia que las demás mujeres. De hecho, es un segmento donde salen con más frecuencia incluso
que los varones es el único segmento social donde las mujeres, acá no están los varones, ¿no? Tenemos las violetas, son las mujeres a cargo de hogar monomarental, las turquesas son el promedio de las mujeres, pero yo les cuento este dato extra, que es que además trabajan, tienen un nivel de empleo mayor incluso que el de los varones, lo mismo ocurre con la tasa de actividad, tienen menores niveles de desocupación y tienen mayores niveles de informalidad, y esto se debe a esta necesidad justamente de compensar todas las tareas de cuidado, todas esas horas, ¿sí? 10 horas en promedio si son 2 niños en el hogar, con todas las tareas remuneradas necesarias para justamente suministrar a la familia todos los bienes y servicios necesarios. Entonces, por eso estas mujeres trabajan por horas, ¿no? Y por eso muchas más se vuelcan al mercado de trabajo como trabajadora de casa particular que en el resto del mercado laboral de las mujeres, ¿verdad? Y el 65% de estos hogares, también como lo marcaba Carolina, recurren a financiamiento justamente para llegar a fin de mes. Y de estos hogares que recurren a financiamiento para llegar a fin de mes, vemos que 6 de cada 10 destina desde la mitad, más de la mitad hasta casi todos sus ingresos justamente al pago de deudas y atrasos, ¿verdad? Esto justamente redunda en, o mejor dicho, ¿para qué utilizan estos préstamos, este financiamiento y estas deudas? Justamente para la compra de comida y medicamentos, ¿sí? O sea, porque obviamente que no sería un problema, ¿no?, que estas personas tomen crédito o tomen financiamiento para adquirir bienes durables, tales como automóviles, heladeras, televisores, etcétera, pero justamente recurren para bienes de consumo, bienes corrientes, ¿no?, gastos corrientes. Ahora, ¿por qué el Ministerio de Economía trabajó, por ejemplo, en esto del índice crianza, que ahora se los voy a preguntar? Porque, como un poco también lo adelantaba Carolina, este problema no es solamente un drama de cada familia, un drama de cada mujer, sino que se trata de un problema económico. Cuando nosotros vemos, medimos, ¿no?, a cuánto asciende esta deuda agregada de todos estos progenitores que no pasan imputando el 50% de la canasta de crianza correspondiente a la edad de cada niño, esto todo utilizando la encuesta permanente de hogares, vemos que esta deuda alimentaria asciende a 1.2 billones de pesos, ¿sí? Esto para que se den una idea, por ejemplo, hoy el ministro Sergio Massa, que bueno, que fue el que impulsó justamente esta medida, estaba anunciando, lo veía recién en sus redes, que por ejemplo, ¿vieron los reintegros del IVA? Los reintegros del IVA llegaron ahora a más de 17 millones de personas, y justamente el reintegro del IVA a toda esta gente asciende a 70.000 millones. Esto para que se den una idea, es decir, o sea, pagarle el reintegro del IVA a 17 millones de personas implica un gasto menor que toda la deuda alimentaria. Equivale a, como pueden ver acá, casi 2 años de asignación universal por hijo, que piensen que llega a más de 5 millones de niños y niñas en nuestro país. Equivale a más de 2 años de prestación alimentar y a 10 veces toda la infraestructura en jardines, hospitales, espacios de primera infancia, etcétera, ¿sí?, que hace el Estado Nacional. Es decir, estamos hablando de una suma que no es solamente un problema, ¿no? Entonces, que por la escala y por los efectos, sobre todo, que tiene sobre la pobreza infantil, sobre la indigencia, no es solamente un drama de cada familia, aunque vaya así lo es, sino que se trata justamente de un problema económico, y para dar respuesta entonces a este problema económico se impulsó esta herramienta que es en realidad es la canasta de crianza, pero bueno, quedó índice de crianza como el alias más amigable, porque mucha gente cuando decíamos canasta pensaba en una canasta, digamos, para hacer las compras y esas cosas. Entonces, este índice de crianza se compone, ¿no?, justamente de dos dimensiones, ¿verdad? Una que tiene que ver con la provisión de bienes y servicios esenciales, ¿no? Esto es incluso, obviamente, los alimentos, la ropa, la luz, el gas, bueno, todos los servicios, las tarifas, el transporte, etcétera. Y otro componente, que es lo que lo hace especial, digamos, al índice de crianza, es lo que le hace la única estimación de este tipo, digamos, en el mundo, que es justamente el costo de cuidado de niños y niñas. Este costo de cuidado es
o a lo que apunta a medir, esto lo hicimos, lo trabajamos y lo pueden ver en los documentos metodológicos, justamente junto a UNICEF, y luego el INDEC recuperó parte de esta metodología. Entonces, esto lo que apunta a medir es el costo de oportunidad que pagan todas estas mujeres que están a cargo de un hogar monomarental y tienen muchísimas dificultades de, por ejemplo, de acceder a un empleo formal, justamente porque están cuidando, ¿no? O sea, como estas mujeres están cuidando, lo que tratamos de captar es, bueno, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál es ese costo de oportunidad en términos monetarios? Entonces, justamente para eso lo que hicimos fue tomar una jornada de 8 horas, que es esta jornada laboral en un empleo formal a la que queremos que estas mujeres accedan, y a eso lo que hicimos fue sustraerle las horas que están cubiertas de acuerdo a la ley de educación por la educación obligatoria, ¿verdad? Entonces, justamente lo que se hizo fue sustraer 3 horas diarias, entonces, para el segmento inicial y 4 horas diarias para el segmento primario, ¿no? Y bueno, esto no lo pusimos acá para no embrollar mucho, pero y 1 hora diaria en el segmento de 0 a 1 año por la reducción por lactancia, ¿no? De acuerdo a la ley de lactancia materna. Entonces acá, con lo que nos encontramos es que entonces tenemos una cierta cantidad, ¿no?, de horas diarias, semanales y mensuales, que lo que se hace es justamente multiplicarlas por el valor horario del salario de las trabajadoras de casa particular, ¿sí? Esto se actualiza justamente en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, y entonces esto a lo que permite arribar es justamente a esta herramienta, que es la canasta de crianza, donde ustedes pueden ver del lado izquierdo todo lo que es entonces el costo de bienes y de servicios. Esta canasta está a agosto, pero ya está disponible, disculpen porque me quedó desactualizada la PPT, pero ya está disponible la canasta, para que lo sepan, correspondiente a septiembre, ¿sí? La tienen subida, se publica en octubre. Esto se publica todos los meses, ¿sí? Que esto es interesante, junto con la canasta básica total, el mismo día que la canasta básica total lo publica el INDEC. Entonces, del lado izquierdo rosadito, digamos, es fucsia, pueden ver todo lo que es el costo de bienes y servicios. Del lado derecho o lila pueden ver justamente lo que es el costo asociado a cuidados. Una cuestión importante que lo trabajamos también siempre lo trabajamos en capacitaciones con jueces en distintas provincias, es que los valores de cuidados, ¿sí?, no se suman uno por cada niño, ¿sí? Es decir, los valores de alimentos y de servicios, sí, la parte fucsia sí obviamente se corresponde con cada niño. Bueno, esto de hecho correlaciona, es la canasta básica total multiplicada por el coeficiente de adulto equivalente y está ponderado por grupos de edad. Pero, digamos, la parte de cuidado, justamente, lo que se toma hasta 5 niños es el valor del niño que más gasto de cuidado, más horas de cuidado, ¿sí?, insume, bueno, diariamente, mensualmente, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde sale este criterio de 5 niños? De justamente la legislación educativa. En el nivel maternal no puede haber, que es donde es más restrictiva, obviamente, la legislación, no puede haber más de 5 niños por docente, ¿no? Ya al niño 6 debería haber un auxiliar o una docente a cargo. Entonces, de ahí viene ese criterio de 5 niños. Y segundo, ustedes van a ver que llega hasta los 12 años, ¿no? En realidad sería hasta los 12 cumplidos, es decir, hasta los 13. Y esto se debe a que justamente no se las considera, digamos, debido a tanto legislación como también de acuerdo a los datos de la encuesta de uso del tiempo, distintas fuentes, tanto nacionales como internacionales, no se considera que a partir de los 13 años necesiten justamente un cuidado permanente o intenso, ¿no? No se las considera a los niños personas dependientes de cuidado como a las personas menores de esa edad. Entonces, a partir de esa edad iría, digamos, lo correspondiente a la canasta básica total, ¿no? Acá entonces hay algunos ejemplos que son justamente, por un lado, bueno, para que vean, ¿no? Esto del costo de bienes y servicios, por ejemplo, para un niño no llego a leer porque la veo pequeña la canasta, pero bueno,
un niño de meses tenemos un valor determinado en la canasta de bienes y servicios y para un niño de 10 años otro valor. Esos valores sí se suman, ¿sí? Pero a la hora del costo del cuidado se considera solo, ¿sí?, el valor del niño de 8 meses, ¿no? Del niño que tiene, como les decía, la mayor carga de cuidado, ¿no? Y acá, bueno, lo mismo con otros ejemplos, con niños de distintas edades, ¿sí? Donde justamente en todos esos casos lo que hace es aplicarse la canasta correspondiente al niño que insume más cuidados, etcétera, ¿verdad? Bueno, el índice de crianza actualmente fue considerado como un valor de referencia. Esto también lo tengo que actualizar porque ya son 20 fallos en 10 provincias. Gran parte de ellos, como les comenté, los pueden acceder a través de la página del MECOM. Bueno, estamos en esta capacitación gracias a esta acordada que salió del Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, así que eso no hace falta que se los cuente porque por ese motivo estamos acá. Y bueno, estamos trabajando, esto lo dijo el ministro Sergio Massa cuando anunció justamente esto del lanzamiento del índice crianza el 8 de marzo, que justamente que le solicitaba a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también sacara una acordada para que esto pueda ser tomado como valor de referencia. Está habiendo avances también a nivel provincial. Tanto hubo avances en Chaco, se publicó una canasta propia que pueden acceder allí. En Tucumán se está publicando también una canasta propia. Santa Cruz está trabajando, pues Santa Cruz no tiene IPC propio, así que está trabajando en una canasta patagónica, ¿sí? Al igual que Neuquén, ¿no? Justamente para que quienes toman las decisiones puedan decidir justamente en base a números y a realidades que estén situadas. Y como les dije, ¿no? Desde ya que estamos a disposición, no dejar de mencionar que, bueno, que obviamente consideramos muy relevante, o sea, y esto no hubiese sido posible si no hubiese habido una decisión política por parte del ministro de Economía, de Sergio Massa, para justamente poder avanzar con esto, porque se trata de una estimación que es pionera en el mundo, ¿no? Es decir, sin decisión política hubiese sido muy difícil incluso que el INDEC pudiera avanzar en esta decisión. Obviamente estamos trabajando también para poder, y la otra vez estuvimos con Carolina, bueno, en una reunión, en una asamblea, ¿no?, de UNICEF a nivel latinoamericano para ver las posibilidades de exportar, digamos, que haya muchos más índices crianzas y que esto pase a ser una unidad de medida. Y bueno, más allá de eso, desde ya que pueden contar con esta dirección y con este ministerio para lo que necesiten. Nosotras venimos trabajando mucho y muy cercanamente con muchos jueces y juezas que la quieren utilizar y que por ahí o tenían dudas o lo que sea, así que estamos a total disposición para trabajar en lo que ustedes consideren necesario. Vi que había una pregunta, si quiero igual creo que después lo abren a preguntas, ¿no?, sobre la cuestión de la discapacidad. Evidentemente esto es un primer paso, ¿no? O sea, lo mismo ocurre también con los gastos de las personas adolescentes, etcétera. Se trata de un primer paso, nuestra idea es seguir avanzando. Estamos trabajando también con UNICEF en justamente poder estimar este gasto extra para las familias, los hogares donde viven personas menores de edad con discapacidad, pero bueno, obviamente que nos queda pendiente, pero nos parecía central empezar a poner esto sobre la mesa para captar justamente este costo que tiene criar y especialmente teniendo en cuenta esta dimensión del costo de oportunidad que representa para tantas mujeres en nuestro país. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, la invitación y la colaboración y bueno, y nuevamente les estamos a disposición. Bien, muchas gracias, Sol. También muchas gracias a Carolina que comenzó la exposición. Abrimos el espacio a preguntas, entonces pueden escribir en el chat, ya tenemos algunas ahí por esa vía, y quien quiera hacer alguna pregunta de manera oral, es solamente levantar la mano con el botoncito de participar y les damos la palabra. Bueno, había una pregunta referida al tema de discapacidad, ya ahí Sol respondió respecto de eso. Luego Walter Fregenal, además de comentar que ya hay sentencias que aplican el índice crianza en cuestiones de alimentos para niños, niñas, adolescentes, deja ahí un enlace que comparte con todos nosotros. Hace una pregunta respecto, paso a leerla.
con el fin de evitar la recurrente solicitud de cuota alimentaria provisoria. En familias en donde no hay posibilidad de diálogo entre los padres de un niño o niña adolescente, el progenitor no es conviviente. ¿Es factible iniciar una acción por alimentos para el niño o niña adolescente en donde el progenitor no conviviente proponga fórmula actualizable a un porcentaje de índice crianza o salario mínimo vital y móvil? No sé si en todo caso, Walter, no te encuentro, querés levantar la mano, así te damos el micrófono. Para ir dando espacio. Tenemos un par de manos levantadas también. Alfredo, María Fernanda, les vamos habilitando sus micrófonos para que puedan charlar con las expositoras. Hola, buenas tardes. Soy María Fernanda, trabajo en la Cámara Civil de Trenquelauquen, soy secretaria y trabajamos mucho, o sea, tenemos muchísimos casos de alimentos. Nosotros venimos aplicando hasta ahora, por regla general, como un piso con la canasta básica total, no por adulto equivalente, sino tomando... ¿Por qué? Porque encontramos que tiene mucha semejanza con el contenido del 659 del Código Civil y Comercial. Manutención, vestido, alimentación, esparcimiento, todo. Digamos, en aquellos casos en donde no tenemos mucho como prueba, pero decimos, bueno, este es el piso del que partimos para que un niño o una niña no caigan por debajo de la línea de pobreza. Para nosotros ese es el piso, ¿no? De ahí en más el esfuerzo estará por parte del progenitor. Estamos viendo esta novedad de la canasta de crianza y a mí, perdón, seguramente por incomprensión mía, me surgen algunas dudas. ¿Se aplica estrictamente solo para hogares monomarentales? Porque tenemos algunos casos donde, con un cuidado compartido, alternado, pero con residencia principal en el domicilio de la madre, también es cierto que algún tiempo pasan en el domicilio del papá. Con lo cual, esta está, y la pregunta, y disculpen si no lo sé expresar bien, ¿esta está considerando únicamente el hogar monomarental o también es elástica y puede llevarse a aquellas situaciones donde hay una residencia principal en el domicilio de la mamá? O del progenitor conviviente, en definitiva, del progenitor que tenga la residencia principal con el menor. Otra es, sí, creo que está respondido, que se abarca solo hasta los 12 años, y en ese caso a partir de los 12 hasta los 21, dejemos de lado el de 21 a 25, seguiríamos con los criterios que veníamos hasta ahora, por ejemplo, con la canasta básica total como piso. Y después, que lo que yo observo en la canasta básica, se parte del adulto equivalente, pero cuando se aplica, distinguiendo por edades, veo que en la canasta de crianza, en el último, habla de 6 a 12 años, donde el costo de bienes y servicios es igual entre los 6 y los 12. Pero la canasta básica diferencia 6, 7, 8 e incluso entre varones y mujeres. Y hay una diferencia sustancial. En los 6 años es de 0,64 común para varones y mujeres, y cuando llega a los 12 está entre los 0,74 y 0,85. ¿Cómo haríamos en ese caso? O sea, ¿permite esa elástica de manera que podamos combinar las dos, siempre teniendo en cuenta el mejor interés del niño o de la niña? No sé si... La idea, ¿respondemos ahora o juntamos todas? Lo que, como usted... No sé. ¿Camilo? ¿Respondemos? Sí, adelante, sí. No, bueno, yo obviamente que primero te agradezco mucho, la verdad es excelente la verdad la pregunta y parece una pavada, pero y también te agradezco y te felicito por haber analizado la canasta básica total, porque te digo, es muy poco común en general y me parece que está buenísimo que lo trabajen. Dos cosas. Primero, obviamente que el índice, bueno, ya lo saben, esto no hace falta que se lo diga, no reemplaza a los jueces y a las juezas a la hora de tomar decisiones, es solamente una variable más para que la consideren y que consideren justamente esta cuestión de los cuidados. En general, nosotras justo hicimos un análisis de los 20 fallos que todavía no lo publicamos porque no está terminado, digo, es un borrador muy avanzado y además, bueno, fue una semana peculiar, digamos, pero lo que estuvimos viendo es que en promedio lo que se tomó
fue el 70% de la canasta básica total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los padres, esto obviamente, ¿no? Cada juez, cada jueza toma las decisiones de acuerdo a los criterios, ¿no? que considera cada juez, pero lo que vimos es que muchas veces, por ejemplo, cuando el padre no participaba de ninguna manera de las tareas de cuidado, cuando no pasaba ningún tipo de tiempo con el progenitor, ¿no? Con los niños y con sus hijos o hijas, hubo un caso, por ejemplo, ahora en Entre Ríos, que se imputó el 100% de la canasta básica total. En otros casos, donde por ahí los chicos pasan el fin de semana, con los padres se imputa el 80%. En otros casos, un poco porque tienen en cuenta también el monto total, o cuando hubo muchos atrasos, por ejemplo, que esto pasó ahora en Santa Cruz. Hay un fallo muy lindo que salió de Santa Cruz, donde se reconocen, creo que 5 años hacia atrás, 80% de la canasta de crianza, que bueno, que en ese caso también se tenían en cuenta las capacidades del alimentante, ¿no? No solamente las necesidades de los alimentados en base al índice de crianza, aunque el progenitor no participaba. Y entonces, bueno, lo que yo vengo viendo es eso, ¿no? Que se tome en cuenta esto de que vos decís de si efectivamente pasan tiempo con el progenitor o no pasan, y en los regímenes de tenencia compartida vemos mucho de 50 y 50. En los fallos que vimos por alimentos, en general provisorios, ¿no? El 666 de igual compensar cuando, a pesar de ser igualitario, no, el niño tiene que mantener, o la niña tiene que mantener el mismo nivel de vida en ambos. Pero eso es otra cosa. O sea, permite esa elasticidad. Sí, no, permite esa elasticidad. Y respecto de lo de la canasta, perdón. Sí, en la canasta me parece que podría hasta combinarse la parte de cuidado. Está perfecto y lo comprendí bien, lo explicaron espectacular. Pero por ahí me parece que en la parte de la canasta de servicios hasta podría acudirse a la otra, porque es superadora. Porque si yo le aplico esta canasta en la de septiembre, que la busqué, que son 169.500 pesos, creo, de 6 a 12, no me va a dar lo mismo según que sea un chico de 6 o de 12 con la canasta básica total. Con lo cual no sé si no podría hasta llegar a perjudicarlo. Sí, eso se puede hacer exactamente, y sí, es probable que lo perjudique. Te digo por qué. Porque justamente, obviamente que nosotras, junto con UNICEF, no compartíamos esta canasta que tiene de particular, que no es solo descriptiva, no es como la canasta básica total, no es solo un indicador que describe, sino que también prescribe, ¿no? O sea, dice cuánto correspondería. Entonces, obviamente que decir que, y además que no es solo descriptivo, sino que encima aplica caso por caso. Entonces nosotros, ¿cuál era el mensaje? Si manteníamos todo tal cual estaba, íbamos a estar diciendo que una mujer, que una niña, le correspondía menos dinero que a un niño, ¿no? Que es un disparate también, ¿no? Pero es un disparate. O sea, que capaz descriptivamente puede ser que funcione, pero obviamente que nosotros no podemos como Estado decir que hay que hacer eso. Entonces lo que se hizo fue hacer, o lo que hizo el INDEC, digamos, sobre todo desarrolló esa parte, lo que se hizo fue hacer un promedio ponderado, y para no generar confusión con los intervalos, ¿viste? Para que no se repitiera el mismo valor, 1, 2, 3, con los intervalos que están definidos por los cuidados, más que nada, entonces se generó eso. Pero desde ya que sí se puede complementar. Perfecto. Totalmente, porque de hecho surge de la CBT. Un promedio, que en realidad lo que hicieron fue ponderar promedios de la canasta básica correspondiente a la edad, sin distinguir entre varón y mujer, o haciendo un promedio para trasladarlo a la parte de bienes y servicios de la canasta de crianza. ¿Es así? Exacto. Sí, tal cual. Perfecto, muchas gracias. No, y quizás una cosa chiquita para aportar que es algo que también conversamos bastante con el equipo de la dirección cuando estábamos discutiendo sobre esto, que se está dando también en muchos países, hay una discusión más amplia que excede ampliamente el tema del índice de crianza y lo que estamos discutiendo acá, pero que tiene que ver con los avances que pueden realizar en los países en los temas de las discusiones de canastas para niños y niñas. Entonces, lo que uno hace acá, como dice Sol, es tomar un proxy, una manera aproximada de medir cuánto de esa canasta le corresponde a un niño. Porque bueno, con la canasta básica alimentaria uno saca estos equivalentes. Bueno, el chico vale 0,75 porque es un
un cálculo de calorías, digamos, que se necesitan de ingesta. En el caso de la canasta básica total, empezás a tener un montón de discusiones metodológicas atrás, porque es, el chico vale 0,80 de este ítem de vivienda, o hay que considerar otro ítem de vestimenta que no es el que está en la canasta, porque el chico es más intensivo en otro, que yo, pañales, por decir. Entonces, eso ya es una discusión muchísimo más amplia a nivel metodológico sobre qué consiste una canasta de niñez, si se pueden repensar canastas específicas para medir pobreza que tengan en cuenta el niño, porque hoy la manera en que uno mide pobreza es un niño es pobre, además porque vive en un hogar pobre. Entonces, y uno considera eso, pero bueno, son discusiones mucho más amplias, entonces me parece que acá lo que compartía Sol es, bueno, con el INDEC fue tomando algunas definiciones, decir, bueno, tomemos algunos promedios, tomemos algunas aproximaciones, para generar un número que, como también dicen en el chat, estoy viendo, es como un parámetro y es como un mínimo y como un indicador. Después entran a jugar las situaciones particulares de cada familia y, como vos bien decías, puede ser elástica a esas situaciones y a otras contemplaciones, que era como lo que también decía Sol, bueno, si hay una deuda alimentaria o no, que viene hace muchos años, si hay un tema de lo que vos mencionabas recién de las situaciones del nivel de vida que tiene que estar compartido el niño en los hogares, que no puede ser una disparidad. Sabemos que hay como después mucha discusión atrás, pero nos parecía que era estos temas de discapacidad también. Bueno, ¿qué pasa cuando el niño o niña tiene una discapacidad o requiere un cuidado más intensivo? Hay un montón de sofisticaciones que después uno seguiría avanzando, pero bueno, es como un punto de partida también para tener una referencia, que siempre va a ser imperfecta, pero que es una referencia que me parece que ayuda en estos casos. Alfredo Reyes, tenés la mano levantada, puedes abrir tu micrófono. Sí. No sé si me escuchan, buenas tardes. Muy interesante la charla dada por hoy, por las dos profesoras. Yo nada más quisiera saber cómo se aplicaría este índice de crianza con 3 hijos menores o hijas menores, adolescentes. ¿Cómo sería la cuenta? Nosotros estamos empezando a utilizar el índice de crianza, pero nos encontramos con el obstáculo cuando es más de un hijo o hija o adolescente. ¿Cómo hacer para... ¿Cómo se calcula en la práctica, supongamos con 3 hijas menores? Ahí, perdón, depende de la edad, ¿no? En los adolescentes, esto digo, insisto, ustedes serían obviamente los que aplican, ¿no? A partir de 13 años, lo que nosotras no incluimos justamente los gastos de cuidado porque no se consideran personas dependientes de cuidado, y para menores de 13 años se aplica, a ver si quieren, a ver, trato de, no sé si lo puedo compartir de nuevo. ¿Querés que vayamos a la presentación? Puede ser, porque había Ya, algunos ejemplos, viste, al final, como para Sí. ver algunos ejemplos de esto que te digo, que era la canasta de agosto, ¿no? Pero bueno, básicamente yo lo que lo vi. Sí. Por ejemplo, Perdón. 155.000 pesos creo que daba el último número cuando es de 12. Pero supongamos un hijo o hija de 12, qué sé yo, seguiditos, 11 y 10. ¿Cómo vamos Sí. a los números? ¿Cómo aplicamos ese índice con esos 3 niños o niñas menores? Pongámosle un segmento para hacerlo más sencillo, ¿no? 155.000 pesos daba lo que yo vi en las últimas filminas de ustedes. ¿Cómo sería entonces la cuota que tendría que fijar con esos parámetros? 2 niñas, por ejemplo, de 11 y 12 y 10. 10, 11 y 12 decías, Sí. por ejemplo. Bueno, listo, esa es fácil porque están todas aparte adentro del índice, así que no tenemos que buscarla, que ir a buscar la CBT. Pero, y acá, entonces tenés, por ejemplo, iría la que tiene, bueno, todas están en el intervalo de la primaria, entonces tendrías, como son menos de 5, ¿sí? Tendrías este gasto de cuidados, que yo, me disculpan porque lo veo chiquitito, no lo llego a leer cuánto es. 90.132. 90.132, gracias. Y entonces, y se le suma, y esto por 3 sería, porque están en el mismo intervalo. O sea, multiplico nada más que el costo de bienes y servicios. Por 3, exacto, porque están en ese intervalo, o bueno, qué sé yo, lo que decía, si no, la doctora ¿cómo se llama? No la llegó a ver tampoco el nombre completo, pero que habló recién. Ella lo que decía es tipo, ¿puede usar, si no, la canasta básica total? Sí, se puede también usar la canasta básica total, pero si no, si vos querés tomar
tal cual el índice así como está, multiplicas por 3 lo que sería bienes y servicios, y a eso se le suma el costo de cuidados correspondiente a Unitario. 1. ¿Sí? 1. Exacto. Ah, ahora me cierra un Porque poco más. satura en 5 niños, digamos, el costo de cuidados. Se considera acá que hasta 5 niños pueden estar bajo el cuidado de la misma persona. Clarísimo, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, en el chat no tenemos más preguntas, no sé si alguien más quiere aprovechar el momento. Las presentaciones, el sitio web que comentaba Sol, todo va a estar cargado en el aula que generamos dentro del campus virtual del instituto. Van a recibir un correo electrónico en donde les vamos a detallar cómo acceder al mismo y demás. Para eso sí es importante que hayan estado acreditados en el formulario que pasamos más temprano. Sol, Carolina, no tenemos más preguntas, así que lo que ustedes quieran para ir dando cierre al encuentro, por esta parte, desde el Instituto de la Corte, agradecerles y esperando que este sea el primero de varios encuentros más respecto de esta y otras materias que ustedes tienen. Así que les dejo el cierre. Bueno, ahí no sé, yo muy breve del lado de UNICEF, para nosotros este trabajo en el índice de crianza tuvo una centralidad en términos de cómo se puso un tema en agenda, ¿no? Y creo que Sol en su presentación lo mencionaba es también un problema económico, es también un problema de las políticas públicas, y para nosotros ese es un mensaje central del tema del derecho del niño a la cuota alimentaria y de la importancia de que desde el Estado se le esté dando una mirada a la situación de los hogares liderados por mujeres, que son los hogares que enfrentan mayores desafíos en términos de pobreza infantil, y cómo para nosotros estos son temas que van de la mano, ¿no? Las políticas de cuidado, las políticas que buscan reconocer al cuidado y que buscan generar mejores mecanismos de distribución de estas tareas de cuidado, de esta carga del cuidado, que también tiene un costo económico. Para nosotros son también políticas que van en favor del ejercicio de derechos de chicas y chicas, y que son también políticas de combate a la pobreza. Y me parece que en este contexto que estamos es algo también importante de recordar, así que de nuestro lado, muchísimas gracias al Instituto por abrirnos esta posibilidad, a todos ustedes por estar participando. Creemos que es clave poder también tener esta articulación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, los organismos de cooperación, y estamos más que a disposición, y sé que acá también puedo hablar en nombre de Sol, de seguir conversando y de seguir aportando en esta tarea. Así que de mi lado, muchas gracias y le paso la palabra a Sol. Sí, no, lo mismo, por mi parte, la verdad que lo mismo, agradecerles mucho esta instancia, agradecerles la verdad que siempre, bueno, y me alegra mucho que esto haya sido todo interpretado justamente como una instancia de cooperación entre poderes, que es a lo que apuntamos, porque me parece que tenemos que trabajar, es un sector, digamos, que necesita todos los ojos, ¿no? Los hogares monomarentales, los chicos que viven ahí, que son muchísimos, necesita todos los ojos, toda la ayuda, todas las políticas públicas posibles justamente ahí, así que quiero agradecerles muchísimo la atención y la buena predisposición, y si me permiten la informalidad, la buena onda de este encuentro de hoy, y además les dejé mi dirección de correo ahí por si necesitan seguir trabajando o hacer alguna consulta, siempre a disposición, y nuevamente agradecerle a Caro y bueno, y al Poder Judicial de la provincia por esta oportunidad de traer esta herramienta. Muy bien, entonces damos por finalizado este encuentro, agradeciéndoles nuevamente a las expositoras y también a todas las personas que se han conectado. Será hasta la próxima. Buenas tardes.